Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. En este capítulo vamos a hablar de algo muy importante y que a mí me lleva por el camino de la amargura. Y a mí. Seguramente a mucha gente, que es cómo conseguir que nuestros diálogos suenen naturales. Porque a diferencia de el capítulo anterior, por ejemplo, que hablábamos de que los personajes, igual que la vida misma, evolucionan y cambian gracias a otros personajes, con los diálogos no pasa. Porque en la realidad tú hablas con una persona y hay pausas, si hay coletillas, pronuncias algo mal. En los diálogos de un libro lo que quieres es evitar precisamente todo esto. Son súper fabricados, pero os aseguro que si no están fabricados suenan muy mal y te quitan completamente de la historia, es que te arrancan de repente, es como, Sí, ¿qué? puede ser una historia tremenda a nivel de trama, tremenda a nivel de conflictos, tremenda a nivel de tipos de personajes, pero como los diálogos sean planos o poco naturales, se hace muy difícil. Es igual que mi personaje es muy inteligente y luego habla y dice, Dios mío, mejor que no hables. ¿Dónde está la inteligencia? Habla y sube el pan. 100%. Y de hecho para este capítulo hoy nos vamos a apoyar mucho en este libro que es Salva el gato, Save the Cat, que es de un guionista llamado Blake Snyder de Hollywood, y os vamos a poner tanto ejercicios que propone el libro como otros ejercicios que hemos ido investigando nosotros. Vamos a hacer un poquito de explicación de qué significa esto de salvar al gato. Sí. ¿Por qué el libro se llama Save the Cat? Porque al final lo que te dice Blake es que cualquier protagonista necesita un momento en el que el lector empatice con él. Y ese momento como de empatización, en este caso te pone de situación pues la de salvar a un gato. ¿Por qué? Porque al final veréis que las historias siguen ciertos patrones emocionales y eso también se baja a los diálogos y cómo las personas hablan entre ellos, ¿no? El título al final se centra en un concepto súper concreto y es que es eso, el protagonista tiene que hacer algo de manera temprana en la historia, literal o simbólicamente, ¿vale? Como este concepto de salvar a un gato, que haga que el público empatice con él para bien o para mal. A veces empatizamos con otros protagonistas de manera negativa y otras veces empatizamos con ellos de manera positiva. ¿Qué es lo que nos va a proponer? Bueno, aparte de tener toda una estructura de cómo construir guiones, porque va muy enfocado a películas, pero se puede trasladar muy bien a la narrativa, vais a ver esos 15 bits o puntos narrativos que hemos visto anteriormente en esas estructuras narrativas. Vais a poder ver también momentos como obligatorios, ¿no? Cuando se presenta la acción, cuando hay una crisis, esa transformación, esas escenas que giran, esos plot twists, ¿no? Y sobre todo esa parte de decisiones morales visibles o conflictos claros que se van a trasladar en diálogos. Sí que es verdad que está pensado para un guión, pero sus principios, como hemos comentado, funcionan igual para toda la parte de la escritura. De hecho, os ponemos muchas veces ejemplos de películas o de otros libros o estilos narrativos, pues que a lo mejor son muy distintos a los que normalmente hablamos, como podría ser fantasía, terror, ciencia ficción, porque tanto hablar de otros géneros como fijarte en teatro, poesía, todo lo que es el tema cinematográfico, te ayuda a expandir tu mundo y luego a enriquecer eso que tú vas a explicar en tu historia. 100%. De hecho, el capítulo siguiente veremos cómo escribir una historia sin que parezca que estamos escribiendo una peli, que eso también es muy importante. Pero como bien comentaba Rosa, hay muchas cosas de otros géneros que nos podemos traer a la narrativa. En este caso, nos vamos a traer el concepto de que el diálogo es una escena en sí mismo porque tiene un propósito, tiene un inicio, un desarrollo y sobre todo, y la parte más importante, una consecuencia. Y de hecho, eso es un poco todo lo que gira el libro de Save the Cat. Vamos a diseccionar esas escenas y veremos cómo podemos diseñar conversaciones que parezcan espontáneas pero que estén cargadas de intención dramática. Pero antes de continuar, recuerda seguirnos si os gustan nuestros capítulos en nuestro podcast, tanto en Spotify como en YouTube y en nuestras redes sociales para enteraros de todas nuestras novedades. Vale, vamos a empezar por lo básico que explica el libro y que también opinamos nosotras, que es ¿qué es un diálogo natural? Además, un diálogo natural no es copiar la vida real. Es lo que estábamos hablando en la introducción, que precisamente, pues eso, ¿no? En la vida real los perdemos, repetimos, divagamos. Nuestro podcast como ejemplo. Sí, somos el mejor ejemplo de él. Sí, a ver cómo era esto. Bueno, en ficción eso se comprime. Se exprime cada centavo. Ah, no, eso es otra cosa. Exprime cada línea trabaja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo los personajes hablan desde una necesidad, quieren algo, quieren evitar algo, quieren ocultar algo, quieren probar algo, quieren crear un conflicto, fricción entre otros personajes.
se tiene que sentir viva esa narración. ¿Y por qué? No resulta un poco contradictorio decir que no se tiene que copiar de la vida real, pero es que esas pausas que tienes en tu vida con una conversación con otra persona se hacen muy pesadas y muy divagantes al final, porque no hay algo concreto en ese diálogo de la historia. Por eso tienen que estar tan trabajadas. De hecho, comentamos también que los diálogos no se deben parecer a la realidad, porque muchas veces en la realidad hablamos de cosas que no tienen un impacto real para nosotros, simplemente hablamos por hablar. Es verdad que eso en un libro no tiene cabida, o sea, de hecho, si un diálogo no tiene una acción lógica detrás, es probable que ese diálogo sobre, ¿vale? Es lo que en otros términos llamaríamos la paja del libro, o esos momentos en los que te hace como desconectar de la historia. Veréis que hay situaciones que parece que están esos diálogos porque no tienen que ver con el conflicto tal vez que están sufriendo los personajes en ese momento, pero están puestos ahí a propósito para dar espacio y aire a la situación conflictiva que están viviendo en la trama. Pero de nuevo, siempre tienen una acción detrás. Normalmente ponemos los ejemplos al final, creemos que para este capítulo tiene como mucho más valor que empecemos con ejemplos al principio, y aunque me canso de repetir este libro, este señor me va a tener que empezar a pagar promoción. No nos cansamos, es mentira. No nos cansamos, pero es verdad que siempre lo nombro, el libro de los diablos de Joe Abercrombie, pero os podéis leer cualquier libro porque de verdad se retracta mucho. Creo que Joe Abercrombie trabaja muy bien no solo las voces de los personajes, sino esa parte de los diálogos internos. Abercrombie escribe diálogos como si fueran combates verbales. Están cargados de sarcasmo, de cinismo. Hay unas respuestas a medias de te podría haber dicho la verdad entera, pero te voy a dejar a media verdad, es solo por joderte porque soy un personaje así. Te vacilan. Sí, cada voz es muy diferente y además no necesita etiquetas, lo hemos comentado más de una vez, pero podéis leer cualquier parte, de hecho os voy a leer un par de diálogos para que notéis la diferencia, incluso siendo narradores equidistantes, se nota muchísimo quién está hablando. Vale, antes de empezar, ¿de qué van Los Diablos? Los Diablos es una novela coral de Joe Abercrombie, donde hay en total de 7 personajes, y va de un mundo en el que pues, la religión lo gobierna todo y existe la papisa. Y la papisa tiene un grupo, ¿vale?, al que le llaman los Diablos, que son como seres renegados, prácticamente monstruos, a los que se les encargan misiones. Y en este caso tiene una misión que es llevar a Alex a Troya para que la coronen como la nueva emperatriz de Troya. Dicho esto, ¿por qué? Porque al final, una de las cosas que también dice el libro de Save the Cat y que podéis ver mucho en Los Diablos y también en Alchemist, que es lo que sí vamos a comentar después, es que las conversaciones nunca son neutras. Siempre alguien está ganando terreno, el otro está perdiendo terreno, se están rompiendo alianzas, se están forjando relaciones. Como os comentaba, todos los diálogos están cargados de una necesidad y una acción detrás. ¿Eso qué está haciendo? Está generando una estructura emocional dentro del diálogo. Y luego lo que os comentábamos, cada uno de ellos pues tiene como una voz muy clara. Si yo, por ejemplo, leemos al personaje de Alex, que es la protagonista más o menos principal dentro de esta historia, que viene de la calle, que tiene una percepción de sí misma como muy negativa, que no le han parado de salir cosas, cuando estamos leyendo su voz, es verdad que nos encontramos con una mirada muy crítica hacia ella misma, es una mirada de ¿por qué todo esto me pasa a mí? Incluso tanto cuando habla con los demás como cuando estamos leyendo ese narrador equidistante desde su persona. Os voy a leer un diálogo entre Baptiste y Baltasar, que son 2 personajes dentro de Los Diablos. Baptiste, para que os hagáis la idea, es algo así como un personaje tipo pirata, ha tenido un montón de vidas y de hecho no se sabe ni qué edad tiene, pero ha vivido muchísimas experiencias. Y Baltasar se ve a sí mismo como uno de los mejores negromantes de Europa. Se tiene muy alta estima y considera que hay cosas pues, que no le deberían pasar porque él es un ser magnífico, espectacular. Y entonces está como viviendo en otra realidad, ¿no? Que no se note el ego que tiene. Gratitud, susurró Baltasar otra vez, señalando el lóbrego interior, el gélido mar, el cielo lluvioso. Apenas tenía fuerzas para hablar, pero no dejó que eso se lo impidiera. Por estar naufragado, Dios sabe dónde en la yerma costa dálmata. Estás vivo, ¿no?, repuso ella con desdén, dando a entender muy a las claras que solo era así gracias a su indulgencia. Gratitud, dice. Difícil sería encontrar un hombre más contenido que yo. Ella plantó los brazos en las caderas y se arqueó hacia atrás para soltarle un ja al cielo. Pero considero justo advertirte que incluso mi paciencia tiene un límite. Fue a zancadas hasta los remos, haciendo furiosos espavimentos. «Tengo cinturón», y arrancó el cuero mojado y lo sacudió delante de la cara de Baptiste. «Pero no pantalones. ¿Qué voy a hacer si puede saberse? Con un cinturón, pero sin...»
¡Cerrarte la mandíbula con él!, vociferó Baptiste, y entonces se agarró la cabeza. Soy la mujer más relajada de toda Europa. Baltasar plantó los brazos en las caderas y se arqueó hacia atrás para soltarle un ja al cielo. Y he hecho causa común con muchos brujos, me he llevado bien con piratas, he cooperado con troles. Fue poniéndole a Baltasar los dedos en la cara uno tras otro. Cardenales sin sentidos del humor, aristócratas capullos y hasta con aquel puto fantasma podrido que encantaba las alcantarillas de Génova. Lástima haberme perdido esa aventura. Y aunque aún no conozco ni a un puto mago que me haya caído bien, siempre he encontrado una manera de trabajar con los muy cabrones. Pero te juro por Dios que tú... ¿Qué? Estalló mirándolo con suspicacia. Baltasar había empezado a sonreír. No puedo evitar fijarme en que me has contado entre los magos. Ella se tapó la cara con las manos. Tendría que haberlo dejado después de lo de Barcelona. Estás cogiéndome a precio. Era solo cuestión de tiempo que empezaras a tratarme con la deferencia debida a una de las principales mentes arcanas de Europa. Baptiste miró furibunda al suelo. Por la salvadora, ojalá te hubieras ahogado. No tardarás mucho en alardear de haberme tenido durante un breve intervalo como amigo y compañero. Baptiste hizo una mueca hacia el cielo. Por la salvadora, ojalá me hubiera ahogado yo. Como veis, son dos personajes que ya solo por cómo están interaccionando, los diálogos, el cómo hablan, aquí ellos están peleando entre su propia relación de si se tienen aprecio, si no se tienen aprecio, si tiene que estar agradecido el uno con el otro, si no tiene que estar agradecido el uno con el otro. Y aquí como coletilla, si os leéis el libro, veréis que esta manera que tiene Baltasar de hablar, de siempre como tan emperifollado con las palabras, tiene que ver con la magia y el cómo en los rituales él trabaja de esa manera, lo enrosca todo para poder sacar su magia. Y luego también como esa necesidad que tiene él de que la gente lo reconozca como mago en Europa. Y luego en el caso de Baptiste vais a ver que es una persona que puede pasar de 0 a 100 muy rápido en la mayoría de las situaciones, por eso empieza como con un diálogo relativamente calmado hasta que le sacan de sus casillas y pasa a ser todo palabrotas. La frase de lo tendría que haber dejado después de lo de Barcelona se repite inconsumables veces en todo el libro. Y es lo que os comentaba. En este pequeño diálogo ya veis, están discutiendo sobre si tienen ropa o no tienen ropa después de haber naufragado en un momento de la trama. Pero fijaos que es una pelea entre ellos constante, o sea, por algo tan sencillo como, mira, es que me he encontrado un cinturón y unos pantalones y eso parece ser ya motivo suficiente para apuñalar a alguien, ¿no? Pues aquí, como habéis visto, se ven muy notadas las diferencias, pero tenéis una novela coral de 7 voces distintas donde en todos los diálogos se permea esa capacidad. Hay otro personaje que es Jacob de Thor, donde a mí me gusta mucho porque habla muy poco, de hecho, apenas tiene líneas de diálogo, pero el señor dice mucho. Dice mucho porque en los diálogos no solo cuenta exactamente la frase que ha dicho, sino cómo la ha representado. Con los gruñidos, con el cansancio, la voz de Jacob de Thor cuando habla es la de un hombre muy cansado de vivir durante tanto tiempo y haber visto tantas cosas como él ha visto. Entonces, me parece un gran libro para estudiar cómo escribir diálogos, notándose bien la diferencia de las voces y sobre todo cómo cada diálogo está asociado a una acción o una dinámica entre dos personajes, que al final, como hemos comentado, es el objetivo de cualquier diálogo. Vamos a ver otro ejemplo. Como contrapartida tenemos Alchemist, que en este caso es un libro autoconclusivo en el que se divide la historia en 3 actos, teniendo el primero un presente, luego un segundo acto muy largo en el que se explica el pasado hasta llegar a ese mundo presente, y el tercer acto en el que es como, vale, hemos llegado aquí, sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Los dos protagonistas, que son Elena y Kane, son, un poquito recordando el capítulo anterior que hablábamos de la ladrona de libros, dos personajes en una guerra, que están cada uno en un bando y que les obligan a interactuar entre ellos para usarse, básicamente. Al principio, el tipo de diálogos que tienen tanto Elena como Kane, que son los personajes principales, son muy breves. Voy a intentar decirte lo mínimo posible porque lo que quiero es que tú me digas algo que puedo utilizar en tu contra. Y están los dos diciéndose lo mínimo, interpretando cómo dicen, cómo actúan después de lo poco que han dicho. Poco a poco se van acercando más y esos diálogos van cambiando. Hay un momento en el que se abren el uno con el otro y entonces entiendo por qué te has comportado de esta forma, entiendo por qué me hablabas y actuabas de esta forma, porque vienes de este background que yo podía intuir algo, pero hasta que no me lo has explicado o no lo he visto, no he acabado de entender ese comportamiento que tenías. Entonces, esos silencios que tenían, realmente, al final lo ves todo desde la perspectiva de Elena, pero tú puedes llegar a entender qué es lo que ve o lo que ella quiere ver a través de lo poco que le dice Kane.
No, es que no habla mucho este chico, te voy a decirlo mucho, pero no, lo poco que habla Kane realmente. De hecho, yo creo que de Alchemist lo que más destacaríamos de sus diálogos es que se sienten muy naturales, porque la sensación de incomodidad que hay en las conversaciones, esos momentos donde hay más ataques que explicaciones ante situaciones que parece... O sea, pensar que esta relación se construye sobre una especie de confianza, pero ante un telón de puede haber una traición en cualquier momento. Entonces, incluso cuando están empezando a construir una relación de confianza, siguen volviendo continuamente a me puede traicionar en cualquier momento. Es que no para de pensar realmente. De hecho, Ken está convencidísimo que Elena lo va a traicionar en cualquier momento, y él se ha preparado mentalmente para eso, y por eso actúa y hace y deshace de esta forma. Y algo que es muy destacable son esos silencios. O sea, realmente está lleno de silencios, de cosas que no se dicen, pero aún así el otro personaje lo entiende. Sí, o sea, aquí con los silencios se revelan muchísimas heridas internas. Con los diálogos se visualizan muchas lealtades incluso dudosas. O sea, ya no solo ese pensamiento continuo de me va a traicionar, sino empiezan a tener ciertas conversaciones que le hacen creer que tal vez sí pueda fiarse del otro. Y no son conversaciones siempre profundas, a veces son detalles, a veces son momentos en los que el haberse dado esa comunicación entre ellos hace que se empiece a plantear la posibilidad de haber una lealtad entre los personajes. De hecho, los dos se hacen cuestionarse sus propias creencias. Después de haber visto estos ejemplos, vamos a utilizar el libro de Save the Cat para apoyar los ejemplos en la teoría. Vamos a empezar por el primero, ¿vale? Que sería el momento de Save the Cat moment, ¿vale? Es lo que os comentábamos de ese momento de empatía con el personaje dentro de lo que sería un diálogo. En el libro nos explican que este momento sirve sobre todo para que el público empatice con el protagonista, y el diálogo se puede manifestar de diferentes maneras, como por ejemplo una escena en la que defiende a alguien que está ausente, una escena donde se niega a participar en una crueldad verbal, cambia de tema para no humillar a otra persona, dice la verdad aunque esto le perjudique. Que de hecho todo esto pasa en estos libros. Tú puedes... estos ejemplos que ha puesto Raquel, puedes cogerlo de los dos libros y decir, vale, esta parte en concreto pasa cuando este personaje hace o dice esto. Exacto. Y de hecho, aunque ya hemos empezado por como momentos heroicos, porque sería lo más común, es verdad que no tiene por qué ser heroico. Puede ser algo pequeño, puede ser algo incómodo. Lo importante es que muestre unos valores del personaje para que el lector pueda generar esa empatía y pueda entender cómo habla y cómo piensa. Al final es un personaje... O sea, pensad que los personajes no tienen que decir que son buenas personas. Lo que hemos hablado muchas veces de no contéis, mostrad. Tiene que demostrarse pues cómo habla, cómo actúa, y sobre todo en cosas como en qué se niega a decir y a quién protege con sus palabras. Esos serían dos buenos ejemplos de cómo demostrar que un personaje es buena persona sin necesidad de decir, uy, qué bueno era. O qué listo era. Claro, o sea, Exacto. si tú estás diciéndole al lector que tu personaje es muy inteligente, cuando hable ese protagonista o ese personaje, no te va a hablar como si fuera un imberbe. No Claro. tiene sentido. De hecho, pensad que incluso... Antes hemos hablado de las muletillas que pueden tener las personas, ¿no? Hemos visto a Baptiste, que comentábamos que es bastante bruta cuando habla, o por ejemplo Baltasar, que enrevesca mucho las palabras, pero también tenemos un tema cultural. No es lo mismo cómo habla una persona que está súper culturizada dentro de un mundo, ¿no? Que a lo mejor ha tenido pues estudios durante eruditos, ¿no? En plan, tiene una manera de ver el mundo como súper comprendida, versus una persona que seguramente se ha podido criar en la calle, que no ha tenido el mismo acceso. Sería muy extraño que los dos personajes hablasen de la misma manera. Creo que, bajado un ejemplo mucho más claro, es si leéis cualquier novela, es tipo... victoriana o tipo así regencia, cuando tenéis un noble versus un plebeyo, la manera en la que hablan es muy diferente. Claro, el noble siempre va a hablar con mucha más floritura. Exacto, suelen como decorar más las cosas y sin embargo pues los plebeyos suelen ir mucho más al grano, o incluso algunos temas que para uno pueden ser tabú y que para el otro no, como podría ser el tema del sexo. Pues es probable que para un noble el tema del sexo sea algo impensable, pero sin embargo que para un plebeyo pues sea algo como mucho más natural como tema de conversación. O viceversa. Segundo punto, cada uno de los diálogos debería tener una intención. No hablar solo por hablar y ya está. Porque las palabras son limitadas en nuestra novela. Tienen que decir algo, por ejemplo,
Al inicio, en una interacción de dos personajes, uno tiene el control y para cuando ha acabado ese diálogo lo ha perdido. Uf, a mí esto de las escenas de romance me encanta. Sí, o al principio hay confianza, pero a medida que va avanzando ese diálogo empieza una sospecha por parte del personaje. O empiezan siendo aliados y acaban siendo enemigos, o que se distancian entre eso, al revés, que hay una distancia y luego empiezan a hablar, como podrían ser, por ejemplo, los diálogos que son malentendidos. Esas historias en las que tú estás viendo los personajes y sabes que si se sentaran a hablar dejarían de tener malentendidos, pues ese diálogo tiene un porqué. Entonces ahí sobre todo buscad como la intención, ¿no? Lo que estábamos comentando. No quiere decir que todos los diálogos deban tener intenciones que cambien toda la trama, pero sí que es verdad que cada una de las interacciones y de los diálogos debería aportar algo de información nueva al lector, o bien en cambios de dinámicas entre personajes, o bien desarrollo de la trama, o bien nueva información que el lector también puede ir haciéndose como su cabeza, ¿no? Hay algunos libros en los que os vais a encontrar que entre los personajes parece que no ha habido un cambio o que no se ha mostrado información, pero de repente el lector está descubriendo algo y esa comunicación también puede ir hacia el lector. O sea, el diálogo no tiene que ser solo una interacción entre dos personajes. Podéis tener un diálogo que se visualice entre dos personajes, pero que en realidad estéis hablando directamente al lector para que descubra algo nuevo. A mí cuando me hacen eso, gallina de piel. ¿Cómo podemos saber si realmente este diálogo que estamos escribiendo funciona, ¿no? ¿Es algo relevante o que aporta en la historia? Bueno, pues hay una serie de preguntas que nos podemos hacer, que es ¿qué cree cada personaje al entrar dentro de ese diálogo? ¿Qué descubre cuando acaba ese diálogo? ¿Y qué se ha roto, reforzado o descubierto con esa interacción? Si no hay algo que cambie o algo que se descubra, es que es una charla decorativa. Sí. Que es lo que os comentábamos, a veces la intención que sea decorativa para dar espacio al lector, pero no sobrecarguemos con charlas decorativas porque entonces estamos malgastando palabras dentro de la novela. Claro, sería paja, la verdad. Otro de los puntos que levanta el libro de Save the Cat es que el conflicto debería ser el motor absoluto de toda obra dramática, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo tiene que estar cargado de drama? No. Pero sí que es verdad que en los diálogos en los que queráis levantar esa parte dramática, os podéis hacer una serie de preguntas que os ayuden a desarrollar esa trama. Por ejemplo, preguntas del estilo de ¿conseguirá este personaje que el otro haga algo? ¿No? En plan, ese momento conflictivo en un Enemies to Lovers, por ejemplo, donde se están odiando a muerte, están a punto de matarse y a lo mejor el enemy 1 consigue que el enemy 2 haga algo por él, ¿no? Que puede ser desde algo forzado, un trato, una traición, etcétera, con ese resultado por detrás. Evitará revelar su secreto, eso es algo que también se suele jugar mucho con los diálogos, ¿no? O convencerá al otro personaje para hacer algo que quiere, un tipo de manipulación. Exacto. O sea, al final lo que os comentábamos, por ejemplo, el de evitará revelar su secreto, tú estás teniendo un diálogo, el personaje está intentando guardar un secreto, pero el que está viviendo el dramatismo de si lo va a contar o no, si se le va a escapar o no, es el lector. Entonces, al final lo que os decíamos, el diálogo no solo comunica a dos personajes, sino que comunica la obra con el lector. Cosas como si sobrevivirá a la conversación sin ceder, ¿no? En plan, esos momentos de tensión en los que parece que todo pende de un hilo, si realmente ese hilo se va a romper o no. Al final esto obliga a escribir líneas con intención, ¿vale? O sea, cuando nos hacemos este tipo de preguntas, estamos pensando continuamente no solo en lo que van a decir, sino cómo lo van a decir y qué es lo que va a entender el lector una vez esa comunicación haya sido resuelta. No suelen ser respuestas neutras, ya os aviso, y de hecho cada frase veréis que será como un movimiento en un ajedrez emocional. O sea, pasaréis de escribir conversaciones a escribir intenciones y ahí es donde realmente vais a notar un cambio y un glow up en cómo son vuestros diálogos dentro de lo que es la historia. También muy importante, algo que tenéis que tener en cuenta es que estos diálogos deberían sembrar información a través de esa conversación que estáis dando. Volvemos al tema de mostrar versus contar. Es muy importante que te dé información porque a lo mejor uno de los personajes hace un comentario que puede parecer casual, pero realmente te está dando esa pieza de información que te faltaba para acabar de completar la trama. Hay a lo mejor algún tipo de amenaza vaga entre uno de los personajes al otro, pero que crea una tensión, tipo, no vayas de graciosito, que a lo mejor pasan cosas. Bueno, es que le estás diciendo al lector qué jerarquía hay entre los personajes, ¿no? O sea,
Imaginaos una historia de instituto, tenemos una protagonista, seguro que con 3 o 4 diálogos podéis saber la que es su mejor amiga, el que es el chico o la chica que le gusta y el chico o la chica que le hace bullying, que suelen ser como los 3 personajes que O aparecen el en todas las popular novelas. del instituto. También hay formas de tener o vivir recuerdos del personaje a través de ese diálogo. Bueno, y luego bromas que puedes hacer entre ellos que luego a lo mejor se vuelven serias, o cosas serias que luego resulta que es algo más cómico y que le tienes que sacar hierro al asunto. O sea, el lector no siempre entiende en el momento por qué se emociona algo. Por ejemplo, en los libros de... Vamos a poner como ejemplo el detective Conan, aparece un cuchillo al principio, ese cuchillo se va a mostrar, pues puede ser que se nombre algo en ese diálogo que en ese momento digas, ¿qué? ¿Por qué están hablando de esto? Pero que se va a revelar más adelante en la trama. Pero es que al nombrarlo, el lector lo va a recordar y va a hacer que ese diálogo, que no sea superficial, sino que tiene varias capas. Sí, de hecho, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando estoy leyendo una novela y no me están explicando todas las interacciones que están teniendo desde el momento 1, sino que hay 2 personajes que están teniendo una conversación sobre un hecho que yo como lector no sé qué es, pero no me lo están sobreexplicando, porque si esos personajes han vivido el hecho, deberían nombrarlo como si fuera un recuerdo y no explicar exactamente qué pasó y cómo pasó. ¿Dónde me puedes dar más información y dónde vamos a hacer los diálogos más naturales? En esos momentos en los que ponemos los guiones que mucha gente rellena con dijo Stefan, para evitar poner dijo Stefan y nutrir mucho más los diálogos, imaginemos que Stefan ha dicho una frase, entre esos guiones lo que deberíamos indicar es cómo está reaccionando Stefan al decir esa frase. Pues imaginaos que la escena es y entonces se marchó. Él ha dicho y entonces se marchó y yo podría poner detrás dijo Stefan o podría poner y entonces se marchó. Stefan apretó los puños mientras recordaba ese momento tan doloroso para él. O sea, arrepentía de no haber hecho que se quedara. 1000 cosas. Todo tiene que ser algo que influya o que afecte directamente a esos personajes. Y que den más información al lector que un dijo Stefan. Ya sabe quién está hablando, no hace falta que se lo recordemos. Recordemos que el lector es inteligente y está siguiendo nuestra trama. Entonces, con todos esos apartados donde vamos a sobreinformar al lector, tiene que ser con una información que realmente le aporte valor. Como por ejemplo, cómo está reaccionando Stefan en el momento en el que dice esa frase en concreto. Claro, si se enfada porque se va o se arrepiente de que se haya ido, es por algo, porque esa persona era importante para él, porque le hubiera gustado decir otra cosa, porque a lo mejor no ha tenido la oportunidad de volverse a encontrar, porque no sabe cómo va a ser el momento de reencuentro, porque en su cabeza piensa que a lo mejor lo odia. Son muchas cosas, pero al final es ese sentimiento del personaje que tú como lector lo estás viviendo también. Y aparte de cosas que vives como lector, pensad que a través de los diálogos el lector puede vivir tranquilamente la evolución del personaje. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un personaje que al principio en sus diálogos titubea, utiliza frases muy cortas o evita confrontar, versus al final de la novela donde está hablando de manera mucho más directa, nombra lo que antes se quedaría callado, ¿no? O callada, interrumpe incluso a otros personajes, ¿no? O sea, vemos ahí como una evolución emocional que se ve reflejada no solo en las acciones, sino en cómo se está expresando el personaje. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, que los diálogos siempre tienen que tener una intención, y aunque parezca que la conversación es banal, si la intención es que el lector tenga más información sobre la evolución del personaje, la trama, la historia, etcétera, sigue siendo un diálogo natural y necesario para la trama. Me gustaría poner un ejemplo aquí, que es de una novela de romance histórico en el que la protagonista femenina, al principio de la historia, y en los libros anteriores, pero bueno, en el principio de la historia, ella tartamudea mucho. Y llega un momento en el que el protagonista masculino a ella misma le hace notar que lleva un buen rato sin tartamudear, y es porque tú, a través de la historia y viendo cómo ha evolucionado ella, te has dado cuenta de que la protagonista femenina ha conseguido tener más confianza en ella misma, y por eso el tartamudeo se ha ido, porque no es que tenga algún tipo de defecto y por eso tartamudea, sino que lo hace porque tiene muchísimo miedo de todo y le da miedo destacar. Entonces, el dejar de tartamudear es una evolución que ha tenido el protagonista, bueno, la protagonista en este caso. Incluso cuando hay personajes que se han separado durante un periodo de tiempo y han acabado en zonas geográficas diferentes, como sabréis, sobre todo nosotros que vivimos en España, ¿no? Que dentro de una península relativamente pequeña en comparación con otros países tenemos maneras de hablar muy distintas según la zona en la que estás. Si habéis separado a 2 personajes y se vuelven a encontrar
y personaje 1 ya no habla como hablaba antes porque ha pasado años viviendo en una zona que a lo mejor pues es mucho más costera, ¿no? Y tiene una manera distinta de hablar o de alargar las palabras o incluso... yo recuerdo un libro que me pareció fascinante porque justo había como este interpass. El hecho de que el personaje se hubiese ido a otra ciudad, incluso algunas palabras que antes nombraba, imaginemos que los huevos, ha dejado de llamarlo huevos y lo llama webs, ¿sabes? En plan, los webs, porque es como, mira, por ejemplo, vamos a trasladarlo en España, ¿no? Un personaje que se ha pasado muchos años viviendo en las Canarias y el autobús ya no es el autobús, sino que es la guagua. Cosas como esa dan muchísima información al lector y es que ya te da a entender que es una persona que es capaz de adaptarse, es una persona que ha pasado a lo mejor mucho tiempo viviendo en otro entorno hasta el punto de que se le han pegado las palabras. Por ejemplo, eso en el cine se hace mucho con los acentos. Cuando un personaje se ha pasado mucho tiempo en otro lugar, ¿no? Pues lo típico de Inglaterra versus América, cuando estáis viendo una película en inglés que dicen, ay, se te ha pegado el acento británico, se te ha pegado el acento americano, ¿no? Son cosas que, de nuevo, vuelven a ser más información para el lector, que además es una información muy sutil y que es donde, de nuevo, demostramos que... O sea, mostramos antes que contar algo. No hace falta que me digas que el personaje se ha pasado muchos años en otra tierra y ha aprendido el lenguaje y las costumbres y tal, cuando literalmente a través de un diálogo con un reencuentro casual puedo ver todos esos matices. Otro consejo que os podríamos dar es que las conversaciones se pueden utilizar como un microclímax de la historia, ¿no? Muchas escenas de diálogo pues son mini versiones de ese plot twist, por ejemplo, y entonces tiene que haber, o hay, presión, hay riesgo, hay una decisión que se tiene que tomar, hay una consecuencia por ese diálogo. Me lo voy a imaginar como cuando estás intentando desactivar una bomba y estás hablando con la otra persona y te dice, ¿cuál es el cable que tengo que tirar? Es súper importante, hay un montón de tensión. ¿Y qué pasa si este diálogo en el que nosotros estamos utilizando para preparar ese clímax o que ya está en un mini clímax sale mal? Pues si la respuesta es que no sale mal nada, entonces es que no es una escena tan potente o que tiene tanta tensión como nosotros pretendíamos que tuviera. Exacto. Volvemos a lo mismo. Todo este capítulo se basa en la intencionalidad de los diálogos. O sea, al final, como veis, para que un diálogo suene natural dentro de una historia, siempre tiene que tener una intención detrás. Siempre tenéis que pensar, ¿cambia realmente este diálogo dentro de la historia o me aporta algo para ese plot twist futuro? ¿Da algún tipo de información, ya sea sentimental del personaje, de la historia, de cómo se relaciona con otros personajes? Algo del mundo en el que están habitando. Si no aporta absolutamente nada, lo ideal sería o cambiarlo o quitarlo. Sí. De hecho, así como tips, quedaos con algunos ejercicios que podéis hacer. Podéis escribir normal, ¿no? En plan, sin pensar demasiado en cómo sería y luego intentar cortar lo máximo posible hasta que se quede la esencia de ese diálogo. Léete en voz alta. Ostras, cuando lees un diálogo en voz alta, notas muchísimo si es natural o no es natural. Intentad cambiar respuestas directas por evasivas. Si tiene lógica que lo hagan así. Recordemos que las personas es raro, incluso hablando con nuestra mejor amiga, con nuestra pareja, cuando enfrentamos un conflicto, es extraño que vayamos súper directos, damos un poco más de vueltas, contamos otras cosas, intentad coger como esa esencia para traeroslo a los diálogos. Utilizad los silencios, ya os decimos, al que vais es un maestro de usar silencios para decir sin y decir. Silencios para no decir, ¿sabes? Entonces... Sí. Y sobre todo, muy importante, si os cuesta esto, yo lo que estoy haciendo ahora con mis borradores, que voy revisando cuando llevo capítulos que cierran arcos, es que me voy apuntando, después de haberme empezado a leer este libro, si los diálogos están cambiando algo para la trama. Entonces me hago una anotación de esto debería cambiar esto, o esto debería cambiar esto, pero no creo que se quede lo suficiente como para cambiarlo, ¿no? Incluso es interesante que os lo apuntéis, porque luego a vuestros lectores beta le vais a poder preguntar si esos diálogos redirigieron hacia ese momento, sobre todo para esos que os están mostrando esos microclímax que estaba comentando Rose. Un poquito como resumen de este episodio y acabarlo, lo que hemos visto es que los diálogos naturales no nacen del azar. Son muy preparados, se diseñan, tienen que tener una estructura, que de hecho si tenéis la oportunidad de conseguir el libro, el de Salvar al gato, en las bibliotecas también está, por cierto, lo podéis pedir en vuestra biblioteca. Sí, a mí utilizadlo. Es que me gusta garabatear estos libros. Pero... Hay un montón de ejercicios dentro del libro que te ayudan a analizar tanto diálogos de películas como cómo podrías tú cambiarlos. Preguntaos mucho y si no lo tenéis claro, siempre podéis mostrarle ese diálogo a otra persona y preguntarle, ¿tú qué entiendes? Nos lo podéis enviar a nosotras. Podéis escribirnos y decirnos, oye, ¿sabéis ese capítulo de los diálogos que teníais? ¿Qué os parece esto? Así también os damos feedback. Sí. Así también sabes si otra persona que no está en tu cabeza, porque al final tú lo vas a entender todo porque es tu historia, realmente está entendiendo lo que tú quieres transmitir. Exacto. Muy importante.
Los personajes no hablan para dar información porque sí, hablan para ganar o para esconder o para proteger o para cambiar algo. Muy importante. Y yo creo que con esto cerramos el capítulo de hoy, de cómo escribir diálogos más naturales y sobre todo intencionales. Y nos vemos en el siguiente capítulo, donde hablaremos de cómo escribir una historia sin que parezca que estamos escribiendo una película. Que aunque al principio parece algo positivo, pues realmente no lo es tanto. Pero si quieres saber de qué va, tendrás que esperarte el miércoles de la semana que viene. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!